días, bienvenidos a todos a esta casa no es hotel. Esta semana hemos tenido muchísima repercusión en cuanto a la declaración de Samuel Doria Medina, hecha primero en la revista Poder y Placer, luego ratificada en No Mentirás y en el Canal 7, en un programa que me hace competencia hace dos semanas atrás. Samuel Doria Medina indica que el 50% de los recursos deberían ir a parar a manos nuevamente de las transnacionales. Esto ha abierto un debate importantísimo, casi el punto nodal de la campaña electoral. La campaña se ha calentado, dos de los candidatos, el primero el presidente Evo Morales y Samuel Doria Medina, están invitando a reflexionar sobre el modelo económico que estuviera proponiendo cada uno de ellos. Evo Morales hace una defensa acérrima a la nacionalización, apostando a que la nacionalización es el sostén económico de este país y por supuesto que le permite viabilizar muchas de las políticas sociales. Samuel Doria Medina, si bien no ha notado la propuesta del 50-50 en su programa de gobierno, habla de muchísimos bonos. No sabemos cómo estos bonos se van a financiar en la medida si es que la nacionalización pues se revertiría. Esta noche, para hablar del tema, hemos invitado a Alberto Bonadona, que lamentablemente no pudo venir. Se encontró muy mal de salud, sale de un cuadro clínico. Los saludamos, don Alberto, esperemos que prontamente se recupere y pueda estar en esta casa no es hotel. También con nosotros Marianela Prada. Marianela, analista económica, muy buenas noches. Para iniciar, haceme un titular. Si tuvieras que titular mañana la prensa para no salirme del clásico de esta casa no es hotel, ¿cómo lo harías? Propuestas neoliberales desnacionalizadoras por parte de la oposición. Muchas gracias, Marianela, bienvenida. Y con nosotros esta noche también Carlos Villegas, presidente de YPFB. Don Carlos, bienvenido, muy buenas noches, por primera vez en esta casa no es hotel, esperemos que no sea la última. Si tuviera que titularme mañana la prensa en relación a un tema que lo ha tenido muchísimo en los medios otra vez, ¿cómo lo haría? Bueno, primero gracias por la invitación, un gran saludo a los televidentes de ATV y del programa específico. Bueno, yo titularía vuelve la neoprivatización en Bolivia. Muchísimas gracias a los dos. Quiero empezar la pregunta. A ver, casi la totalidad de los analistas económicos, los analistas políticos, señalaban que la oposición, en el caso particular, Samuel Doria Medina, no tendrían un programa de gobierno, menos un programa de modelo económico. Las declaraciones de Samuel Doria Medina nos muestran que esto no es así, que Samuel Doria Medina tiene una propuesta que opone a la agenda de octubre del 2003, que ha tenido 60 muertos, y por supuesto que está opuesta a la nacionalización. ¿Qué representa volver al 50-50 en términos económicos, don Carlos, y en términos políticos también, en los dos niveles? Bueno, primero señalar que la nacionalización, el eje fundamental, una de las principales decisiones políticas y económicas que tomó el gobierno a la cabeza del presidente Evo, significa, por una parte, la recuperación de la propiedad de los hidrocarburos. Esta actualmente es de propiedad del Estado boliviano, en comparación a al modelo privatizador que nos vendieron. Hay un silogismo al señalar que los bolivianos éramos propietarios de los hidrocarburos debajo de la tierra, y en el momento en que sale a superficie la producción de hidrocarburos es de las empresas extranjeras. Mientras no se saque, es nuestro. Es nuestro, pero es algo así como en una situación inerme, sin actividad, es nuestro. Pero cuando está en actividad, está en producción, genera ingresos reales, genera renta, genera excedentes de las empresas. Por otro lado, también la nacionalización significa que el Estado boliviano define la política y la estrategia de los hidrocarburos y da un mandato concreto a YPFB en términos de que esta empresa debe controlar la cadena de los hidrocarburos. Por otro lado, precios y mercados también son definidos en exclusividad por parte del Estado. Y por otro lado, la generación del excedente económico, la distribución y el uso del excedente económico, que esa es la querella fundamental, el excedente económico,
está definido por el Estado. Y el Estado, en su política de nacionalización, que se plasma en los contratos de servicios que firman empresas extranjeras, se refleja con claridad que ese excedente económico o esa renta petrolera, el 87% corresponde al Estado boliviano y el 13% corresponde a las empresas extranjeras como ganancia. Anteriormente a la nacionalización, prácticamente el 82% era de las empresas extranjeras, el 82%, y el 18% le correspondía al Estado boliviano. Hemos revertido cualitativamente porque se considera que el excedente económico, bueno, debe constituirse en una fuente de financiamiento principal para el sector de hidrocarburos, para la economía nacional. Ahora, con el planteamiento que hace el candidato Doria Medina, yo estoy seguro que no solo es el 50-50. Supongamos que exista el 50-50. Eso es prácticamente iniciar un proceso de privatización, la neoprivatización, porque además del 50-50 va a significar reconsiderar no solamente la distribución de la renta petrolera, va a ser reconsiderar la propiedad de los hidrocarburos, reconsiderar la definición de precios y mercados, entrar a la reconsideración de quién diseña, define, implementa y controla la política y la estrategia hidrocarburífera. En consecuencia, es un cambio drástico de la visión de la política y la estrategia. Por eso consideramos que el 50-50 es el inicio para construir un escenario donde se van a beneficiar las empresas extranjeras en detrimento del Estado boliviano. Hoy en día la nacionalización no es solamente producto de una decisión que tomó el presidente Evo. La nacionalización fue un cúmulo de fenómenos sociales, políticos que se dieron en el país desde el inicio del siglo XXI, la guerra del gas, la guerra del gas, del agua. Por otro lado, hubieron cambios pero permanentes de presidentes, acortamiento de mandatos, una nueva elección donde el presidente Evo, inédito en la historia democrática, gana con el 54% de una votación que no solamente le da una dosis legal, sino una alta legitimidad al presidente Evo, y en consecuencia va a aplicar demandas de la población boliviana, que es la agenda de octubre del 2003. En esa agenda se señalaba Asamblea Constituyente, nacionalización de hidrocarburos e industrialización de los hidrocarburos. Y la nacionalización de los hidrocarburos es un eje central que hoy en día tiene resultados concretos. Don Carlos, a ver, el vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, Ilia Fortún en página 7, hoy día José Luis Exeni, hablaban desde el ángulo político por encontrarnos en una coyuntura de campaña, que Samuel Doria Medina habría metido la pata y que esto representaría políticamente un error de campaña. Pero yo quiero ir un poquito más allá de la declaración y la coyuntura política. Samuel Doria Medina hace una reflexión, él invita a discutir el modelo económico por el entendido que ya no habrían las inversiones necesarias en el país. Entonces yo quería saber sobre esto. O sea, se ha nacionalizado, hay empresas que siguen operando en Bolivia, de hecho, no sé, usted nos contará cuántas se han ido en realidad, ¿no? Pero ¿cuántas más han venido? ¿Estamos tan mal en el tema de inversiones? ¿No existe inversión en Bolivia? Mire, yo discrepo con las personas que usted acaba de mencionar. No creo que es un error político, un error coyuntural, un error electoral. Es una concepción de vida, es una concepción de sociedad, es una concepción de Estado que tiene el señor Doria Medina al pensar que todos los problemas del país lo va a solucionar la empresa privada. Esa es la concepción, que es estructural,
que tiene el señor Doria Medina. En cambio, nosotros consideramos que la nacionalización ha definido actores de inversión, protagonistas fundamentales para plasmar en realidades y en resultados concretos la nacionalización. Un primer actor es el Estado boliviano. El Estado boliviano, a través de YPFB, como empresa corporativa, la casa matriz, sus empresas subsidiarias, participan en todas las fases de la cadena de los hidrocarburos: exploración, explotación, transporte, refinamiento, logística, comercialización. Y también señala la nacionalización la convivencia y la presencia del sector privado. El presidente Evo selló un principio que prácticamente rebotó a nivel mundial y señalaba: nosotros no queremos patrones, queremos socios en Bolivia. Y en esos términos la empresa privada está en Bolivia para dos actividades exclusivas: para exploración y explotación. Estos últimos años, tanto el sector privado como YPFB, el sector estatal, hemos realizado inversiones. Y ese resultado de inversiones le expreso el periodo 2006-2013. Hemos invertido 7.071 millones de dólares. ¿Quién invierte? ¿El Estado, las empresas? Invierte el Estado y las empresas. El Estado, de esos 7.071 millones de dólares, invierte el 70% y el 30% invierte el sector privado. Este año 2014 estamos invirtiendo 3.029 millones de dólares. 3.029 millones de dólares, que en todo el periodo de la nacionalización 2006-2014 va a ser una inversión inédita, una inversión récord en la historia de los hidrocarburos. 10.100 millones de dólares. Ahora, esto ha generado una renta petrolera importante. El pasado año hemos obtenido 5.459 millones de dólares como renta petrolera, como el ingreso que percibió el Estado boliviano. Ahora, con la propuesta del 50-50 que realiza el candidato Doria Medina, supongamos el 2013, que se haya implementado la propuesta de Doria Medina. Como les decía, el Estado boliviano percibió 5.459 millones de dólares y las empresas, como ganancia, obtuvieron 847 millones de dólares. Esta es una ganancia razonable, una ganancia que está en los parámetros de la industria petrolera, no solamente nacional, mundial. Este es el resultado en base al formato de la nacionalización. Ahora, si aplicáramos la propuesta de Doria Medina, el Estado boliviano percibiría solo 3.153 millones de dólares. Y las empresas un monto similar, 3.153. Eso quiere decir que el Estado boliviano perdería 2.306 millones de dólares. Y esto nos garantizaría desde su perspectiva, porque bueno, sobre la propuesta tampoco se ha desarrollado mucho, pero a ver, usted sabe mucho de hidrocarburos, que haya una inversión real en exploración en Bolivia. Por supuesto. Voy a explicar un momentito más, si me permite continuar con la reflexión anterior, para el 2014. El 2014 estimamos que el Estado boliviano va a percibir 5.922 millones de dólares como renta petrolera. Y las empresas petroleras, las que tienen contratos de servicios con Bolivia, como hacen servicios de exploración y explotación, les pagamos una ganancia. Y ellas van a obtener este año 1.026 millones de dólares. No es un monto desdeñable, es un monto importante que van a recibir todas las empresas, ¿no? Con la propuesta de Doria Medina, el Estado solo recibiría 3.474 millones de dólares. Un monto similar también obtendrían las empresas extranjeras. Eso quiere decir que las empresas extranjeras pasarían de un monto de 1.026 a 3.474 millones de dólares y el Estado perdería 2.448 millones de dólares. Hoy en día, desde la nacionalización hasta hoy en día, 2014, y va a continuar, hay un proceso de fuertes inversiones en el país.
Como le decía, este año estamos invirtiendo 3.029 millones de dólares. ¿Y quiénes invierten? El sector privado y YPFB. El sector privado, empresas extranjeras que hacen actividades exclusivas de exploración y explotación, están invirtiendo un 30% de los 3.029 millones de dólares, y el remanente invierte YPFB. Entonces hay inversiones, y estas inversiones, ¿qué ha permitido estos últimos años? Primero, aumentar producción. Vean ustedes, el año 2005, Bolivia producía en gas 33 millones de metros cúbicos día de gas natural. En este momento tenemos capacidad de producir 66. Hemos duplicado la producción. Y por otro lado, todo esto se materializa en un beneficio concreto para el Estado, que es la renta petrolera. Entre el 2006 y el 2013 hemos generado 22.218 millones de dólares como renta petrolera, es decir, como ingreso que captó el Estado boliviano. Y si se aplicara la propuesta de Doria Medina, esto prácticamente se reduce a la mitad, con serias repercusiones, no solamente en el sector hidrocarburífero, sino repercusiones en el conjunto de la economía. Marianela, tú eres analista económica. Yo quisiera saber puntualmente qué sucedería en la vida cotidiana de la gente con la propuesta del 50-50. ¿Qué significaría esto? Bueno, para empezar, es un gusto estar discutiendo este tema, porque yo considero que es muy importante que la población conozca que, más allá de propuestas electorales, lo que aquí se está discutiendo, como lo decía don Carlos, son concepciones de vida, concepciones que hacen y definen también a la política económica de un Estado, y que, por supuesto, como toda política económica, está casada a unas medidas de carácter social, ¿no? Tiene una repercusión en el ámbito social, y muchas ciudadanos, cuando se habla del tema de la propuesta 50-50, quizás todavía, por lo que yo he estado leyendo de las opiniones y el debate en redes sociales especialmente, lo ve todavía como una abstracción. Sin embargo, aplicar esta política de neoprivatización, como decía don Carlos, de desnacionalización, como señalaba el presidente Evo Morales, va a repercutir concretamente en la vida diaria de nosotras como ciudadanas y ciudadanos. Recordemos bien que el tema de la nacionalización de los hidrocarburos es una conquista del pueblo boliviano, es una conquista que viene de luchas antineoliberales, y que, por supuesto, cuando el presidente Evo toma la decisión histórica de nacionalización de los hidrocarburos, lo hace obedeciendo un mandato popular, ¿no? Entonces, a partir de que se asume el gobierno, se empieza con la construcción de un nuevo modelo económico, social, comunitario, productivo, que aquí tenemos el gusto de tener a uno de los ideólogos de ese nuevo modelo, conjuntamente con personas como el ministro de Economía y Finanzas Públicas, que durante el periodo neoliberal, ya se pensaba en un más allá del neoliberalismo, ¿no? Y una de las bases de este modelo económico pasa por la nacionalización de los hidrocarburos, para, a partir de la apropiación del excedente, implementar políticas de redistribución de los ingresos. Ese excedente que antes se externalizaba, como bien lo ha señalado don Carlos, que se lo llevaban las transnacionales y que no se beneficiaba el pueblo boliviano. A partir de esa política de nacionalización de los hidrocarburos y de redistribución del ingreso, se empieza a aplicar una política social que en parte su financiamiento, en el caso de la renta de dignidad por completo, va a provenir del impuesto directo a los hidrocarburos, ¿no? Entonces, o sea, quiere decir que si no tuviéramos un ingreso potente en cuanto a la renta petrolera, la renta dignidad es la que se vería plenamente afectada, porque esa se financia básicamente de la renta petrolera, ¿sí? Sí, estamos hablando de que se vería afectada la política social, de que disminuiría a la mitad, como lo han explicado también las autoridades del gobierno. También se vería afectado el bono Juancito Pinto, pero además de la política social, se vería afectada
las transferencias a las regiones, principalmente las transferencias a las regiones, y cuando hablamos de transferencias a las regiones a nivel de gobiernos subnacionales, gobernaciones, municipios, universidades, estamos hablando que se afectaría a las obras para la ciudadanía, estamos hablando que se afectaría también a las universidades, que gran parte del IDH en las universidades se implementa para investigación, y toda la cadena se vería afectada en lo que hace investigación y su posterior repercusión en el desarrollo nacional. También se vería afectada la sostenibilidad fiscal, ¿no? Yo me imagino que esta política de neoprivatización que se piensa también va casada, y es bueno recordarlo, a una política de mendicidad del Estado, ¿no? Seguramente también el señor Samuel Doria Medina estaría dispuesto a volver a estirar la mano en el exterior para que le alcancen los recursos hasta para pagar aguinaldos, como sucedía en el pasado. La inversión pública también se vería afectada, que está por un lado financiada por recursos que provienen gracias a la nacionalización de los hidrocarburos, y una gran parte gracias a la política nacional de incremento en la recaudación tributaria, que en la pasada gestión ha alcanzado prácticamente los 60.000 millones de bolivianos, ¿no? Es importante en lo que hace a la inversión pública ejecutada. Voy a mostrar un cuadro en este momento, la inversión pública ejecutada por sector económico, y podemos ver que el año 2005 esta inversión alcanzaba 629 millones de dólares. El año pasado la inversión pública ejecutada ha estado bordeando los 4.000 millones de dólares, ¿no? Esa es la diferencia, y eso es lo que hace una inversión pública histórica, que en este momento está siendo financiada básicamente por el Estado, a diferencia de lo que sucedía durante el neoliberalismo. Aquí vemos cómo se ha invertido las fuentes de financiamiento, ¿no? Que como podemos ver aquí, durante el periodo neoliberal estaba básicamente financiada con recursos externos, es decir, con créditos y donaciones que venían de afuera, ¿no? Y eso tenía una alta incidencia en nuestra soberanía en la definición de la política económica. Actualmente más del 80% de esta inversión pública, de los 44.000 millones de dólares, está financiada con recursos internos, ¿no? Eso hace a la definición de nuestra política interna. Y esta inversión pública, conjuntamente con la política social que hablábamos de redistribución del ingreso, es lo que va a dinamizar la demanda interna. Y la demanda interna en este momento es el principal motor del crecimiento económico que tenemos. ¿Y por qué es importante entender toda esta concatenación de una política económica? Porque gracias al nivel de crecimiento económico que actualmente tenemos, podemos aplicar incrementos salariales sostenidos, por ejemplo, y el año pasado, gracias al crecimiento del 6,8% que hemos tenido, hemos podido aplicar también un doble aguinaldo, ¿no? Y en realidad todo esto es lo que se está poniendo en riesgo, ¿no? Con estas propuestas de desnacionalización de nuestra economía. Asimismo, no olvidemos que la semana pasada también ya se ha promulgado la ley que determina el aguinaldo a la renta dignidad, ¿no? Entonces, sobre esa ley, Marianela, quiero volver. Lamentablemente me tengo que ir a un corte, el tiempo me lo están ya desde hace un ratito. Por favor, Susana, vámonos al corte. Vamos a volver con esa ley, Marianela, y quiero volver con usted, presidente de YPFB, sobre el tema de la exploración. Nos interesa saber cuánto se está invirtiendo en exploración y cuán mal se podría estar para que se haga una propuesta en este sentido. Quédese en esta casa, no es hotel, y ya volvemos para hablar de lo que hemos anunciado.